Listo. Entonces, vamos como a comenzar como con el cuento que teníamos como ayer. Ayer estábamos trabajando el tema de React Native como tal. Vimos un rápido como, como una introducción a lo que era trabajar con Spot y cómo era la versión de trabajar con React, con el CLI de React Native. Eh, Tuve un problema al final como con los pods para instalar eh, un tema con Firebase, pero estuve ahora investigando y, o sea, conversé con Adriana y me daba pues como unas ideas que sí tenía que hacer con el pod update como para hacer ese cuento, pero el problema radica más allá. El problema radica porque nosotros hicimos el proyecto desde React Spot como tal, desde React, React Native, React, ¿cierto? Esa aplicación. Y lo que hicimos fue expulsarlo de Spot como la versión nativa, pues a la versión del CLI. Esa versión que, que, nos, que nos expulsa de ese Spot viene como más limitada con varias cosas, entonces posiblemente una de las causas de que no haya funcionado así es eso. No probé con el update, pero entonces ahorita, pues si queda tiempo, en un momentico volvemos a hacer los pasos, pues que ya sabemos que deberíamos cuadrar de una. O sea, la idea de hoy es tratar de trabajar con React Navigation, unos ejemplos simples, puntuales, pues de cómo navegar entre páginas, tratar como de hacer la similitud con JavaScript normal de la web, ¿cierto? Y pues, para que no se vuelva tan monótono, pues ponerles como una especie de reto de unos 20 minuticos como para que terminen ciertas cosas de React Navigation que pueden pues, entrar simplemente a la página e ir leyendo la documentación que hay y se van a encontrar con las respuestas una tras otra, ¿cierto? Es simple, básicamente es como para ir descubriendo qué elementos, porque pues no nos vamos a centrar en trabajar toda esta librería hoy, sino más bien en trabajar como esto y con el tema de local storage, ¿cierto? Vamos a traer local storage con algo que se llama async storage de React Native, ¿cierto? Vamos a trabajar con eso también, como para guardar todo el tema de los tokens y este cuento. Entonces, la idea es hacer un ejemplo con esto y al final, pues como de la sesión, tratar de que ustedes unan esta parte con esta y que sea como la tarea, pues ya los que lo logren, bien, si no, pues eh, la idea es que para mañana pues ya lo tenga yo integrado en un branch y lo podamos como trabajar. Entonces, listo, vamos a trabajar con React Navigation. Recordemos entonces que teníamos, entonces por acá voy a poner a correr servidor de React y por acá voy a poner a correr la aplicación en iOS, ¿cierto? Eso me va a levantar este emulador en iOS como tal. Uy, sí, eso. Sí, sí, es que le digo, le digo en compartir, en grabar pantalla y no en compartir. Que wimba. Me dicen si ya ven la pantalla. Sí. Bueno, qué hueva, con razón. Y hablando ahí solo usando los ejemplos. Bueno, queríamos hablar, bueno, que íbamos a trabajar con React Navigation. Pues eso sí quedó grabado, lo que estamos hablando, pero vamos a trabajar con esta librería React Navigation para
hacer unos ejercicios sencillos, pues como una aproximación y ya que sea más de exploración por parte de ustedes, trabajar. Y con Asina Storage, que es como el local storage de la web, llevado pues como a React Native. Esta gente no va a dejar trabajar. Bueno, entonces, ¿qué veníamos? ¿Qué teníamos? Teníamos como algo así, ¿cierto? Teníamos una pantallita sencilla que se iba a conectar a un servidor que teníamos nosotros. Entonces, yo tengo un servidor en estos momentos corriendo acá. Entonces, si ustedes quieren probar lo que está en develop, ¿se acuerdan? Yo esto lo subí ayer. Eso está en el branch de develop, ¿cierto? Entonces, si quieren, se pueden conectar a este túnel que voy a hacer con mi computador para que ustedes lo puedan como pegarse, ¿cierto? Básicamente, ustedes van a coger esta URL que les paso aquí. ¿Sí o qué? Y lo voy a compartir por acá por este chat. Sí. Bueno, este link es el túnel. Ese va a ser la URL para que ustedes en el código peguen. Entonces, ¿dónde lo van a pegar? Acá. ¿Se acuerdan que tenemos un componente que está haciendo como algo a local storage? A un servidor. Esta URL que tenemos aquí, básicamente. Esta URL la vamos a cambiar por la que les acabo como de compartir, ¿cierto? Que ya no me acuerdo, pues toca volver a copiar porque ya me perdió. Ese es esta. Entonces debería quedarles así, ¿cierto? Entonces ustedes podrían probar tranquilamente ya desde que clonen ese repositorio y lo descarguen y hagan el npm install, podrían probar directamente como contra mi computador. Estoy haciendo un túnel en este momento de mi computador, lo estoy exponiendo para que ustedes se puedan conectar. Eso sí, este numerito siempre va a cambiar cada vez que yo ejecute como esa instrucción, ¿cierto? Es decir, entonces yo ahora apago el servidor y apago esto y me va a dar otro, y me va a dar otro cada vez que inicie. Esto es básicamente como para que veamos que ustedes pueden trabajar. No sé, si quieren hacer la prueba, yo les espero un segundito y vemos acá, por ejemplo, quiénes están logueando y como tal, pues acá yo puedo ver los logs. Y también, pues podría ver aquí qué usuarios están registrados. En este caso, solo tengo 3 de prueba que tenemos como tal, pero entonces, como tal. Si quieren, clonen el repo. Pues básicamente es clonar el repo, npm install y luego levantar el repositorio. ¿Cómo toca levantarlo? Entonces, como ustedes todos sí tienen iOS, entonces lo más recomendable es en una terminal van a levantar, van a hacer React Native Start, ¿cierto? Esto lo que va a permitir es como levantar el servidor de React Native, ¿cierto? Mientras que en la otra ventana lo que van a hacer es React Native Run iOS. Eso lo que va a hacer es que me va a ejecutar este servidor con mi JavaScript en un emulador iOS o en un dispositivo iOS
si lo tuviera conectado por cable, pues como tal, ¿cierto? Entonces yo en este caso estoy corriendo un emulador, pues porque si conecto el celular me tocaría abrir QuickTime, entonces bueno, se vuelve más lenteja y hay poca, pues poca RAM. Tenemos 5, estamos bien por ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que, bueno, yo voy a crearme, primero ponemos eso, y voy a crear un branchito para trabajar ahí. Mejor todo esto nuevo. Y ahí voy a trabajar. Entonces React Native, Start. Y ahora Native Runayos. Entonces la idea es que vamos a tratar como de ir en este proceso de exploración de esta librería como tal. Entonces lo primero que nos va a decir, bueno, ¿qué pasa? Esta librería trata como de simular el comportamiento de un router del lado del web, del lado de la web. Resulta que uno en la web, cada vez que navega de una página a la otra, todo se va apilando como en el history del navegador. Entonces, si usted se va 2 páginas hacia adelante, se puede devolver 2 páginas hacia atrás, ¿cierto? Entonces, ellos quieren simular como eso, porque en React Native no sucede eso. O sea, usted va como de página a página, pero no hay un stack que le permita como devolver hacia atrás o no. Pues, o sea, tiene que ir navegando como entre páginas. Entonces, ellos quieren emular como eso. Entonces, esa es una de las cosas chéveres que tiene, y es que pues le permiten a uno como emular el comportamiento que tiene un web, ¿cierto? Entonces, para comenzar, vamos a instalar esa dependencia. Súper sencillo, React Native, installer, save, como deberíamos hacerlo nosotros con npm y -s, React Native, React Navigation. Boom. Okay. Vamos a instalar una dependencia, que es la que vamos a encargar de trabajar. Entonces, listo. Aquí nos va a dar como unas indicaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es que vamos como a darle un pequeño, como una pequeña estructura a nuestra aplicación, ¿cierto? Podemos ver mañana una mejor estructura, pero pues por ahora, digamos que vamos a crear aquí en toda la raíz una carpeta que va a ser screens, que va a ser la que se va a encargar de como de mostrar nuestras páginas, nuestras vistas de la aplicación. Entonces, como el home, mi perfil, los productos, el detalle del producto, las tiendas, el chat, pues ahí digamos que irían como esas páginas, que lo que veríamos como siendo en la web sería como el mismo, sí, como las demás páginas como tal. Entonces, yo ahí voy a crear 2 carpetas para 2 páginas que vamos a hacer simples. Una va a ser como la de home, que va a ser como la página principal, pues como que nos va a recibir. Y otra carpeta para, pues que o sea, se va a llamar como private, que es como para simular que va a ser como la siguiente página o algo así. Pues pongo private, pues porque digamos que para poder entrar a esa vamos a necesitar loguearnos primero, ¿cierto? Pero podría ser cualquier cosa. Y como no estamos orientando todavía esta aplicación o estos ejercicios a algo como un producto final, entonces pues no se me ocurre como un nombre más diciente. Pero entonces digamos que privado va a ser otra página que va a requerir de que hagamos login aquí para entrar acá. Entonces en home va a agregar un archivo y va a ser home. Y en private voy a crear un archivo que va a ser private.js. Entonces listo. ¿Qué vamos a hacer en home?
vamos como a copiarnos lo que tenemos en el componente como home, pues como en estos momentos en app, pues en app tenemos como esto y aquí renderizamos un componente. La idea sería que home sea el encargado de hacer esto y digamos que app podría ser otra cosa más adelante, pues podría ser como ese que va a mostrar las rutas que tendrá nuestra aplicación, como lo hacíamos en web. Entonces, bueno, entonces vamos a hacer como un pequeño refactor entre la idea. Nos vamos a copiar como todo este código de acá y vamos a pegarlo en home, ¿cierto? Entonces, primero, pues esto ya no se va a llamar app, sino home, ¿cierto? Y ya este directorio no va a estar ahí, sino que entonces miremos dónde va a estar. Entonces, nos toca salirnos una y otra vez, y ahí sí, ir a componentes, y de componentes ir a home, y dentro de home vamos al home.js. Entonces, hasta ahí funcionaría a la perfección este componente. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a quitar como este, que en vez de ir a componentes, vaya a screen, básicamente para mirar que todo esté bien y no haya daños. Vamos acá y vamos a dar el navegador. A ver, dice error. Tengo duplicado dos veces la declaración. ¿Ya es? A ver, ¿dónde tengo el? Ah, aquí en home. Deberíamos llamar esto como home, llamémoslo como, ya sé, para que no tengamos problema. Se va a llamar home screen, ¿cierto? Para que para que sea diferente a este home component como tal. Y aquí en app vamos a llamar a home screen. Listo. Entonces ahí ya sí funcionó como tal. No sé si ustedes sí están probando esto, pero entonces vamos a probar si todavía sigue funcionando. Vamos a poner aquí como la terminal. Perdón. Ejecutar este proyecto. Bueno, no. Entonces, sí, o sea, primero npm install todas las dependencias. Luego, entonces, no npm porque no tengo scripts, pues no tengo ningún script definido, pues los podríamos crear. Pero pues por ahora toca como de forma como si tuviéramos instalado el React Native de forma global, ¿cierto? Entonces React Native start. Eso va a levantar única y exclusivamente el servidor del React Native. O sea, todavía no va a correr ningún emulador, no va a correr nada. O sea, solo está corriendo un servidor que va a escuchar cambios, compilaciones y todo ese cuento. Y en el lado ya pues en la otra terminal, vamos a correr como el mismo React Native, pero ya lo que vamos a hacer es ejecutar run iOS para que nos diga ahí, corra en un emulador o un dispositivo iOS. Si quisiéramos Android, run Android, ¿cierto? Pero pues vamos a darle con iOS como veníamos haciendo. Esto va a disparar toda esta compilación de datos, los va a escuchar este man va a hacer el bundle y cuando tenga el bundle listo lo va a apuntar acá, ¿cierto? No te funciona a ti.
No sé, pues el celular no lo probé, pues yo solo probé en el emulador. Si quieres, pues compartes tu pantalla un momentico y miramos qué error te sale. Sí, muestre, la del túnel es este. Gilbert lo probó, pues lo está probando también, como para ver si lo está siguiendo. Ah, listo, muestre. Listo, ya veo tu pantalla. Pero ahí te ocurrió, no. No fue ilusión óptica que vi yo hoy. Hola. ¿Sí te funcionó? Ah, bueno. Listo. Entonces, sí, sí. Entonces, si quieren cambien esa URL que les compartí por el Hangout eh, para que probemos el ejercicio inicialmente, ¿cierto? A ver si ustedes al escribir un usuario les aparece aquí en la consola. Bueno, sí, ahí alguien se registró. User 1 que es Amateur. Ah, sí. Entonces, ¿por qué User 1? Porque, ¿se acuerdan ayer? No hicimos un campo como para nombre. Entonces, quedó como este. Amateur y tal cosa, ¿cierto? Sí, sí, no, sí, o sea, es que era más visual, no hicimos como un feedback para el usuario más real, como que era, se logueó, no se logueó, tengo el token, no tengo el token, pero sí está, pues mira que al principio te está volviendo de 200 de creado y ya en la otra se está volviendo error porque como que ya estabas con el mismo correo, entonces te estaba volviendo 422. Sí, es ese mismo, pues lo único que hice fue pues hacer este túnel para que ustedes lo puedan correr y ya, pues básicamente lo que hice fue nada, pues yo tengo, eso, como se conecta a Mongo, pues tienes que tener instalado Mongo en tu computador, ¿cierto? O utilizar eh, algún Mongo de esos que te regalan por ahí hasta service como MongoLab, otros básicamente. Uno lo que hace es que, por ejemplo, aquí la configuración que tengo es esta. Le digo a localhost y va a crear una base de datos que se llama así, ¿cierto? Esa es la que este man me está creando acá. Está aquí. Perdón. Ah, bueno, sí le hice, pues para que me acuerde así, le quité varias cosas que estaban pidiendo como obligatorias. Sí, sí, no subo, espérese. Sí, pues o sea, tienes que instalar Mongo en tu máquina. Si no tienes Mongo instalado en tu máquina, sería utilizar un servicio como MongoLab que te provee de una opción de Mongo, ¿cierto? Entonces uno pone como ese string de conexión ahí, ¿cierto? Entonces, como devolviéndonos como a la pregunta que hiciste hace poquito,
¿Yo por qué debería utilizar un backend o por qué debería utilizar como una base de datos, ¿cierto? Entonces, la respuesta principal es cuando tú veas que tu aplicación requiere de guardar información de algunas cosas, pues ya más como más pesadas, que no sea pues como solo el, no sé, el token, una fotico, cosas así, pues que uno puede guardar en local storage, es necesario como de buscar un servidor que haga esas tareas. Entonces, veámoslo como cliente-servidor. El cliente puede ser una aplicación móvil, una página web, una aplicación de escritorio, cualquiera. Y el servidor sí va a ser como nuestro backend. Cualquiera de esos tres lados del cliente, lado del front, va a necesitar, por ejemplo, guardar información, por ejemplo, cuántas ventas hice hoy, cuántos empleados hay, cuántas horas están trabajando, a cuántos proveedores le he pagado. Todos ellos deben como guardar esa información, sea que la estás haciendo desde el celular o desde la web o desde un PC de escritorio, pues una aplicación de escritorio. Claro, tú podrías guardar eso de forma local, o sea, en cada dispositivo. O sea, tú puedes guardar la nómina que está manejando esa persona en el celular, la nómina en el local storage del navegador o en una base de datos local en el computador pues, de escritorio. Pero ¿qué pasa? Resulta que es que tú no eres la única persona que va a acceder a esa información, necesitas que acceda a más personas. Entonces van a acceder el gerente, va a acceder el de nómina, va a acceder los proveedores y cualquier otra persona. Entonces necesitamos un lugar central donde puedan los otros dispositivos, los otros clientes, conectarse a pedir esa información y que se la devuelva. O sea, un lugar que consolide la información y la pueda distribuir a sus clientes de forma prudente, ¿cierto? Si tienen los permisos, te la comparto. Si tienes tal cosa, te la comparto. Entonces ahí es donde viene el tema de que el servidor se necesita como de un lenguaje como tal, ¿cierto? Porque podríamos, pues yo he visto como que uno podría utilizar con JavaScript algo como para apuntar o guardar una base de datos. No me parece lo correcto y no es muy chévere. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar Firebase eh, del lado del web como para trabajar pues, así como prototipos y esas cosas. Pero tú vas a mandar, si recordamos como Firebase, cuando uno está en Firebase, uno comparte como una cadena de conexión que les da ese mancito de Firebase. Él entrega por ahí como una cadena de conexión. Yo no recuerdo si es como estos datos, como la ID y eso. Y como eso está en el navegador, eh, entonces en el navegador cualquier persona puede interceptar lo que ves. Pues sale inspeccionar y ver en el source y revisar todo eso. Él podría ver, por ejemplo, esta cadena de conexión y se podría conectar directamente a tu base de datos. Entonces por eso es que uno evita ir directamente a cosas sensibles de mi negocio, de mi proyecto en el cliente. Entonces le delego esa responsabilidad al servidor porque un usuario no va a poder acceder como a esos datos. Entonces, ¿qué pasa? Yo no debería tener, por ejemplo, la clave de mi base de datos, el nombre de mi base de datos, el usuario de mi base de datos en un archivo JavaScript del lado del cliente, porque cualquier persona podría llegar que derecho, inspeccionar código fuente y se lo va a encontrar por ahí. Claro, usted podría decir, los códigos lo encriptamos, sí, lo encriptamos, pero esas bases de datos, esas cosas no reciben información encriptada, o sea, reciben información plana, pura. Entonces no se podría hacer conexión. Entonces ahí es donde requerimos de, como un intermediario, ¿cierto? Y más porque es que pues los ejercicios que hemos hecho, los ejemplos que hemos hecho son como muy de coquito, pues, o sea, como no tienen fuerte carga, pero imagínate que estás haciendo el cierre de nómina de todo Bancolombia
Y si, y si usted lo pone a hacer como en el navegador, pues se va a bloquear horriblemente, pues porque un navegador que soporta la RAM que tenga el computador que esté ejecutando en ese momento y las capacidades de ese computador. Entonces yo tengo que liquidar, pues como hacer toda la nómina de Bancolombia para pagar a los empleados hoy. Yo no podría hacer eso en el navegador, pues sí podría hacerlo, pero me va a tardar una infinidad. Y si cierro como sesión, se pierde. Entonces ahí es donde yo le lego la responsabilidad a un servidor, a un backend que tiene más capacidad de cómputo, más procesamiento, no puede ser solo uno, sino que pueden ser 4 o 5 servidores haciendo la misma tarea en paralelo. Entonces yo le digo, hey, vea, cojan ustedes, van a coger toda la base de datos y ustedes en el servidor van a empezar a procesar información. Entonces hagan cálculos, usted servidor 1 del usuario 1 al 5000, el servidor 2 del 5001 al 10000 y así, ¿cierto? Y cuando la tengan toda consolidada, devuélvalo al cliente. Entonces se vuelve una responsabilidad que se delega como al, como, como a la persona, no a la persona, como a la cosa que tiene la mejor forma de hacer, de resolverlo. O sea, uno podría hacerlo todo, como en toda esa vida. Uno quiere hacer las cosas como todas juntas. Uno, ay, no, hágale que soy capaz de hacer esto, soy capaz de eso. No. Hay que saber delegar, porque en delegar podría uno lograr muchas cosas mucho más rápido, más óptimas, menos costos y un montón de información. Entonces, por eso es que necesitamos como el servidor. Entonces, ¿qué pasa? Yo o sea, podríamos utilizar Firebase como tal de ejemplo, ¿cierto? Yo no sé pues como Firebase si uno puede como condicionar pues como esa base de datos no se utiliza, pues no sé con las credenciales. Pero lo que podría uno también lograr es que este backend que por ejemplo está apuntando, o cualquier backend que yo quiera hacer, por ejemplo Node, en Ruby, PHP, que son lenguajes más orientados al servidor, podríamos hacer que pegue, en vez de pegar como a una base de datos en Mongo, que apunte, por ejemplo, más fácil a datos de Firebase. Y podríamos utilizar entonces la librería que tienen ellos para trabajar. Entonces, uy, qué cuca, no, metámonos entonces a, a trabajar con esta gente y buscamos los datos con la librería que ellos tienen para backend, para PHP o para .NET o para Ruby o para Node. Cojamos esos datos desde el servidor, los mandamos aquí y yo les pongo por Node una API a usted y yo ya me encargo de hacer eso. Pues hay muchas estrategias y daría pues como para sentarnos como a conversar un poco de cuál sería la mejor. O sea, no hay buena ni mala. Pues como cada respuesta se acomoda más al negocio, al tipo de problema, a la experiencia y a un montón de cualidades sistémicas que uno requiere en ese momento. Entonces, como para entonces, bueno, para retomar pues como todo el cuento, listo, voy a subir lo que tengo. Entonces, chico. Listo, entonces ahí va a subir. Eso está en GitHub porque es un scaffolding que tengo en GitHub. Es como ahí ya de una charla que di. Entonces utilicé ese mismo, solo que le borré como los campos que eran requeridos para no tener que mandar muchos. Entonces está Node.js scaffolding y hay un nuevo branch que se llama Tunnel, ¿cierto? Se los voy a compartir ahí ya en el chat de Hangout.
Entonces, ¿qué se requiere? Entonces, la única cosa que requeriríamos para poder trabajar eso en modo local es tener MongoDB. Pero como pues no lo tenemos instalado, una opción es ir a MongoLab. MongoLab. Pues no Mongola, sino MongoLab. Y no, es muy fácil. Pues si tienes Homebrew, bueno, es más, yo tengo dos formas de instalarlo. Yo tengo ahí mi repo de cómo convertir tu Mac como a un cosito de desarrollador. Tengo dos formas de instalarlo. Yo como lo tengo instalado es por esa llanita, por Docker. Básicamente es instalar Docker y luego correr una línea de comandos y ya está. Entonces por aquí está MongoDB. Entonces miren, una es instalar Docker, instala esa ballenita, y luego que sale esa ballenita, hacen esto. Y listo, ella les quedó instalada, ¿cierto? Lo único que ya uno tiene que hacer es cómo levantarla, pues cómo correrla. Y ya. O la otra forma es instalarla a través de Homebrew, ¿cierto? Básicamente es hacer brew install mongo, ¿sí o qué? Y luego que le instale, debemos crear una carpeta como en toda la raíz, o sea por consola, porque vamos a ir como a la raíz, y en raíz vamos a crear una carpeta que se llama data y una carpeta que se llama db. ¿Por qué db? Porque sucede que MongoDB es una base de datos documental, o sea, y es basada en llave valor, o sea, como key value 1, de nombre Cristian Moreno, cédula 12214. Entonces eso se guarda como un JSON, pero en Mongo, que se llama como bson, como binario, como un JSON binario. Entonces al final toda la base de datos de uno se está guardando en disco, se está guardando acá. Entonces es muy rápida para guardar, ¿cierto? Es demasiado rápida y como para leer. Pero no es una base de datos óptima como para hacer queries, pues por como hacer consultas y esas cosas se torna un poco como más delicado, ¿cierto? Pero es muy chévere, pues me gusta mucho, es muy rápido trabajar. Entonces podrían instalarla como de esta manera y básicamente es darle permisos a esa carpeta, a su usuario, y luego de que se haga eso, ya se corre MongoD en la terminal y levanto Mongo. Esa es como, pues es súper fácil, pues son 3 pasos. Pero la otra sería con MongoLab, que creo que la compró Heroku, no sé, está como raro, no veo por qué. Es que MongoLab es ahora MLab. ¿Será que la compró esta gente Heroku o con Heroku? Bueno, dice que llama MLab. Así MLab. Esta es súper sencilla, pues es mucho más rápido de trabajar. Es solo crear una cuenta, decir que voy a crear una base de datos y él ya me da, pues creo un usuario y él ya me da una URL y ya. O sea, es llegar sin app o login, no sé, como login, yo no tengo como cuenta. Wow, no es. ¿Es con correo o qué? Bueno, creamos una, a ver. Ah, ya es de mi username, putos. Entonces sí, soy yo que me olvidó. Bueno, pero es súper fácil. Ahora sí que ahorita la miramos.
Listo, entonces retomando como la React Native. Estamos por aquí, bueno, y él sí nos crea, ya vemos que sí nos crea. Vamos entonces a hacer como cosas basadas como en eso. Primero pues vamos a comentar ahorita esto para que no sigamos creando cuentas así como la nada. Y en Private lo que vamos a hacer es como, sí, pues como cualquier proyecto ahí sencillo. Import React. Este man, ¿cómo lo hizo? Pero no era así. Aprovechémonos de esa estructura. Llamémoslo Private Screen. Retornar. Cambiamos esto que no me gusta. Método render. Soltando. Y este vamos a retornar una vista. Así, ahorita miramos. Necesitamos agregar import view desde React Native. Eso es lo único que tenemos hasta ahora, pues, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahí es más como de mostrar ahorita un botón y una cosita ahí. Entonces, ya tenemos pues como recapitulando lo que hemos hecho. Hicimos que app fuera una página que se va a encargar de mostrar como nuestra escena principal. Nuestra escena principal va a ser home screen, ¿cierto? Home screen lo único que va a tener es pues como todo lo que teníamos. Quedó igual y él va a renderizar un componente que se llama home, ¿cierto? Que era el que teníamos antes, pues, que es el que hace como toda la caravana. Y Private va a ser una vista que se va a encargar de, pues, se va a encargar, no, va a ser invocada después de que hagamos login. Entonces, podríamos crear como una carpeta, un archivo routes o app o cualquier cosa. Yo voy a crear un archivito routes como para tratar de que me cojan el símil como con web. Ya luego podemos ver una mejor forma de pues como de ordenar el código en React Native. Estoy creando una carpeta, ok. Sí. routes.js. Sí, ok. Entonces ahí nos vamos a apoderar. Entonces de esta librería Navigation, ¿cierto? React Navigation. Ese man, React Navigation, tiene algo que se llama el Stack Navigator, ¿cierto? Ese Stack Navigator lo que va a hacer es apilarme como todo el camino que yo haga dentro de mi aplicación. Entonces, él va a parar como su pila en la base, y si me voy para adelante varias veces,
ese camino lo va a poder recorrer hacia atrás, pues como volverme. Entonces si yo voy, por ejemplo, a detalles y detalles me devuelvo, es porque tenía como ese camino. Si de detalles voy a carrito de carrito de compras me puedo volver a detalles y luego otra vez al home, ¿cierto? Él se encarga como de eso. Esta librería tiene muchas cosas. Hoy nos vamos a encargar pues como de mostrar únicamente cómo pasar de página a página, pues como algo sencillo. Y la idea es que ustedes exploren como estas otras cosas que están por acá y les saquen el provecho que tiene, ¿cierto? Es muy divertido porque ya este Server Navigation viene como con un poco de funcionalidad, algo como divertida. Si ustedes ven acá, pues estamos como en blanco, ¿cierto? Ahora solo con crear cambiar, pues como decir que lo que vamos a ver es un stack, nos va a aparecer por ejemplo aquí como si tuviera un header, ¿cierto? Como para poner el título de la página y esas cosas. Entonces, ¿qué necesitamos? Entonces necesitamos importar el Stack Navigator, copiémoslo de acá. Y vamos a crear, por ejemplo, un coso como de rutas o route o cualquier cosa, pues vamos a hacerlo tal cual como está en el ejercicio. Y esta gente lo llama como Default Start Navigation, ¿cierto? Entonces, Spark, Default, Start Navigator, ¿cierto? Que este Start Navigator se va a coger como todo este stack, lo va a convertir en algo. Y ese algo va a ser, o sea, cuáles son las vistas que va a tener ese man, como ese stack, cuáles son los caminos que puede tener. Entonces, yo digo que va a tener un camino que se va a llamar home. A ver, pongamos esto en que use espacios. Que va de 3. Dedos. Entonces, decir, vean, parcero, usted va a tener una vista que se llama home y en home va a tener un screen que mostrar, ¿cierto? ¿Cuál va a ser ese screen? Entonces vamos a decirle que el que muestre va a ser home screen. Entonces, import home screen from punto screen punto home es las home es de las home. Es decir, oiga, usted muestrico muestre home screen, ¿cierto? Y breve. Entonces ya, digamos aquí, lo que yo hice fue, como decir, listo, ya usted se va a encargar de manejar las rutas, pero entonces yo necesito es que usted usted sea invocado en algún lugar, ¿cierto? ¿Dónde va a ser invocado? Digamos que va a ser invocado en app. Entonces en vez yo de llamar aquí a home screen, digamos que va a llamar a roads, pues que se llama roads, y donde voy a apuntar yo va a ser desde roads, ¿sí o qué? Y entonces lo que yo voy a renderizar no va a ser home screen, sino roads, ¿cierto? Entonces está así. Y cuando guardemos, la carga. Ay, me da error. Qué error. Dice que no tengo librería instalada. Que me tragué yo. Sí, React Navigation. A ver si no quedó instalado. A ver, miremos una cosa. Si voy que levantemos el server y levantemos iOS aquí. A ver si es que
Ah, ya, sí. No sé si alcanzan a apreciar el cambio que teníamos de una a la otra. Mire, por ejemplo, esta como es. Ya tiene como un tope, como el header. Ya viene ahí, ¿cierto? Porque tú ya me estás diciendo que esta es la primera, ¿cierto? Entonces, estaba bien. ¿Por qué no me ha funcionado? Porque además que tenía el server corriendo y cuando tenía el server corriendo instalé la librería. Entonces, al instalarla, este man no se va a dar cuenta que hay algo ahí que tiene que volver a tomar. Por eso levanté. Entonces, listo. ¿Qué es lo otro que vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a agregar ya. Ya vimos que así agregamos. ¿Dónde está? Rutas. Que así agregamos una ruta. Entonces, si quiero agregar otra ruta, ¿qué es? Pues supongo que hacer lo mismo. Digamos que la otra ruta se va a llamar detalles o cualquier cosa. ¿Sí o qué? Y esa va a ser exactamente lo mismo, ¿cierto? Va a llamar a home screen, ¿cierto? Pero no a home screen. Aquí vamos a llamar nosotros, vamos a llamar esa a nuestra vista privada. Y la llamaba private screen, ¿cierto? Creo que sí está bien escrito, si no, ahorita miramos. Igual es un nombre ahí. Esta está dentro de screen está private, y dentro de private está private. Ay, Padre Santo. Listo. Cuando ya tengo yo dos vistas, es necesario especificar cuál va a ser la vista del stack con la que yo voy a cargar. Entonces, para eso, el Stack Navigator recibe otro parámetro. El primer parámetro es como las rutas y el segundo es como una configuración, ¿cierto? Esa configuración tiene algo que se llama Initial Route Name, ¿yo qué? Y le decimos cuál va a ser. Decimos que va a ser Home, está acá, breve. Entonces, eso debería seguir funcionando. Si no, estamos mintiendo. Sí. A ver. Sí, listo. Entonces, ¿qué pasa ahora? O bueno, ¿qué es lo que necesitamos entonces ahora? Vamos a hacer alguna cosa que nos permita ir allá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces a hacer como un botoncito, como un clip o algo que nos permita ir a ese lado. Entonces, este man tiene algo para movernos como de un lado a otro, ¿cierto? Movernos como entre escenas. Básicamente lo que él quiere o lo que busca es hacer como el mismo símil que hace un href, ¿cierto? Si usted le da clic en detalles, va a detalles. Y si lo hacemos como en forma gráfica, pues como con JavaScript, el onClip hace un document.location href y apunta a esta URL o a este documento. Acá él quiere hacer exactamente lo mismo. Entonces dice que la forma de hacer esto es con un botón, pues, ¿cierto? Entonces, digamos que el botón ya lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es que el onPress haga eso. Entonces, ¿quién tiene el home? El componente. Entonces, el componente es el que tiene el botón. Vamos a hacer entonces que ese componente home, en vez de guardar, que lo que haga es que haga this.prods.navigation. ¿Qué era? Bueno, esto. Sí, ok. Dice que hagamos eso. Esto va a fallar. Lo que veamos. Entonces le voy a dar en press me, ¿cierto? Pum. Ah, no se fue porque no. Mira cómo compilado.
Entonces que haga press me. Entonces ahí él va a explotar, ¿cierto? ¿Por qué va a explotar? Porque no encuentra la propiedad navigation, ¿cierto? Entonces él está diciendo, oiga, mano, pros navigation, de navigation es undefined, o sea, como que él no encuentra el undefined de una función, o sea, este navigation no está pasando. Si se acuerdan cuando estábamos trabajando con Redux o con WireRouter, cuando envolvíamos un componente dentro de del WireRouter, por ejemplo, que teníamos como export default mi componente. Teníamos como así, ¿cierto? Y lo que hacíamos nosotros es que llegábamos y envolvíamos este componente con WireRouter, ¿cierto? Que era algo del router y hacía que este componente tuviera las propiedades de ese man, ¿cierto? Como el history y el location y otras cosas. Aquí sucede exactamente lo mismo. Este man, Stat Navigation, le está dando valores, o sea, o le está pasando propiedades a home screen, ¿cierto? Home screen tiene en este momento esa propiedad, el navigation, ¿cierto? Pero si vemos en home screen, aquí muere, o sea, en ningún lugar estamos pasando las propiedades que él recibe al otro componente. O sea, él las recibe acá, pero este man no es el que hace el clic. Y recuerde que es que esto es un árbol de componentes, entonces el papá que era el root le pasa a su hijo que es homescreen las propiedades. Y homescreen tiene otro hijo que se llama home, pero ese mal no le pasó las propiedades, entonces hay que pasárselas. ¿Cómo se pasan? Pero puta, ¿dónde estoy escribiendo? Con el destructuring que vimos, ¿cierto? O sea, y con el operador spreadsheet. 1, 2, 3. Es decir, oiga, pásale a home todo lo que venga en this.props. ¿Sí o qué? Entonces, este man va a recibir, este componente home screen va a recibir todas las propiedades de su papá. Y este man le va a pasar todas las propiedades a su hijo, ¿cierto? Entonces ya su hijo va a tener esta propiedad navigation y va a poder navegar a detalles. Entonces vamos a ver si estoy ¿qué es? Cañando o no. Entonces listo, vamos a dar en Press Me y en Press Me me llevo a la otra página. Él automáticamente, mire que por estar manejando un Stack Navigation ya tengo por ejemplo una vista acá, un header con esto. Entonces yo me puedo volver 3, mire, Press Me y Go Back, ¿cierto? Miren, súper sencillo. Entonces ahí ya tenemos como ir de rutas a rutas, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues miremos como otra de las funciones que tiene como pues como esta página. Vamos a agregarle a la página de detalles algo que se llama, o sea, vamos a hacer que navegue a sí mismo. Entonces aquí en private le voy a decir yo, oiga, usted private, ¿por qué private ya no le hago nada más? Porque mire que private ya está a toda la raíz, private screen, entonces él tiene los hijos, pues él tiene las props y aquí la recibió él automáticamente, ¿cierto? Entonces le decir a este man un botón que navegue a sí mismo, ¿para qué? Para que miremos algo. Entonces le voy a press me, ¿cierto? Y acá le digo volver como nuevamente a detalles, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Volvió como a sí mismo. Pero entonces mire que vuelve a sí mismo y regresa al home.
¿Qué quiero mostrar con esto? Que básicamente, como estamos hablando de un Stack Navigation, él lo que va a hacer es apilarme todos los llamados que yo haga al router. Entonces, si yo hago, mire, si yo me voy para la siguiente vista, va una. Si le doy al volver a mí, van dos. Si vuelvo aquí, van tres. Si vuelvo aquí, van cuatro. Entonces, para llegar al home, tengo que volverme cuatro veces. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces él trata de simular como ese flujo que hace realmente el mancito pues del navegador web, ¿cierto? Entonces es lo que hace eso. Listo. Entonces, la idea es que dejemos como hasta ahí esto de solo hablar yo, ¿cierto? Y la idea es que ustedes hagan dos cosas súper sencillas. Y es, por aquí está como, oiga, el header bar, ¿sí o qué? Como con esto que acabo de hacer, por ejemplo, le van a poner el título para que exploren. ¿Cómo le van a agregar, por ejemplo, un background? O sea, que no salga, o sea, que aquí salga el título, que diga, por ejemplo, home, y que acá diga privado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo poner un título a esto? ¿Cómo poner un background a esta barra? Y cómo ponerle un color a esta barra. ¿Sí o qué? Entonces, la idea... ¿Cómo? Perdón. Aquí. Ya se ven. Aquí al header. Ese es el header que viene por defecto en el Stack Navigator. Entonces, la idea es que le pongamos un título a esta barra, un background y un color, ¿cierto? Entonces, pues yo voy a subir como esto, como para que ustedes lo trabajen y démonos unos minuticos, pues como para que lo hagan. Yo voy a seguir acá, voy a ir por un vaso de agua y en 5 minuticos regresaré. Pero no, espero que este no es el link va a subirlo. Están ustedes acá. Listo. Y paremos la grabación ahí como para que no quede 5 gigas.